Hola, ¿qué tal, mis estimados amigos? Me da mucho gusto saludarles hoy. Soy Bernardo Rodríguez Navarrete, celebrador apostólico de Fundación Santiago Apóstol Asuntos Religiosos. Gusto en saludarles. Hoy voy a compartirles hoy en la liturgia de hoy, martes 11 de febrero del 2025. Vamos a presentar hoy el Evangelio de San Marcos, ¿sí? Pero antes vamos a hacer la oración. Concédenos, Dios, misericordioso auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Inmaculada Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a escuchar el Santo Evangelio, proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver al mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre, si anulan la palabra de Dios con esta tradición que se ha transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a ir profundizando poco a poco lo que hoy Jesús intenta de hacernos más entender. Sobre todo, nos habla hoy de la de la verdadera pureza. Ningún grupo, ni siquiera la iglesia, puede mantenerse sin sus tradiciones y costumbres. Tales tradiciones, sin embargo, por muy buenas que sean, son cosas de hombres y por tanto pueden o deben ser cambiadas con el tiempo. Pero hay algo más esencial que un ritual, y eso que nunca cambia. Y no que en tal tiempo la voy a cambiar, no. O lo que no cambia es la palabra de Dios. Tenemos una forma de comprender la Biblia como Jesús y los apóstoles la comprendieron, y es lo que llamamos la tradición de los apóstoles. La iglesia fundada en los apóstoles preserva esta tradición, o sea, ese espíritu que les era propio. Existe un sentido en la vida, ciertos ritos fundamentales, y estamos hablando de los sacramentos, ciertas maneras de expresar la fe que el Espíritu Santo siempre ha mantenido en la iglesia, aun cuando a veces haya sido aportadas con el tiempo clarificaciones y precisiones. No debemos de confundir las muchas tradiciones, mejor dicho, las costumbres y los lenguajes comúnmente que se han sucedido en la iglesia, con la tradición de la iglesia, que formó una sola realidad con la Sagrada Escritura. Es de lamentar que tantas veces se realicen grandes esfuerzos para mantener costumbres o prácticas que ya se han vuelto inútiles o nocivas, mientras se olvida
el profundizar la palabra de Dios. Así es, estimados amigos, amigas, hemos confundido la situación. Creemos que a través de un ritual, ahí está todo, ya todo lo tenemos resuelto. Pero si a través de la palabra de Dios que presentamos no hay cambio en nuestra vida, ¿de qué me sirve un ritual? Un ritual no me va a salvar, para nada. Es un precepto, un ordenamiento de la iglesia en la liturgia que hay que cumplirlo. Nada más hasta ahí. Pero la perspectiva es encauzar a través de la palabra de Dios un entendimiento. ¿Cómo vamos a vivir en nuestra vida si no inyectamos hacia nosotros la palabra de Dios? Eso de los rituales, tradiciones que nos ha enseñado la misma Iglesia Católica, está muy bien. Son ritos, son signos, expresiones de nuestra fe. Pero aterrizando a la realidad, lo más esencial, lo más elemental es la palabra de Dios, y es lo que algunas veces se hace a un lado. Hay que entender que lo primero está la palabra del Señor, porque está por encima de todo. Así que vivimos en este mundo, ¿verdad? Y es importante por ello saberlo. El mejor de los regalos es lo que Dios nos da: su vida, su presencia, la resurrección que celebramos totalmente. Dios nos da a cada uno de nosotros una responsabilidad, y la primera responsabilidad no fue un ritual, lo primero fue la palabra de Dios. Cuando Jesucristo en la última cena celebró la última misa, ¿verdad? Por decir, porque ya se iba a despedir de sus apóstoles, celebró su palabra, su cuerpo y su sangre. Ahí está un signo donde levantó la copa y dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Ahí es un ritual, pero un ritual hecho a la realidad que Jesús primeramente nos presenta su palabra. Y ahí está inscrito eso que el Señor expresa. Bien, en el Evangelio vemos una escena en que los fariseos y algunos maestros de la ley se acercan a Jesús. No sabemos cuál era su intención, pero observan atentamente lo que hacen los discípulos y cuestionan a Jesús sobre esto. Para ellos las tradiciones totalmente de sus mayores son las más importantes y no se atreven a cuestionarlas. Por eso lanzan la pregunta a Jesús: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos? La respuesta de Jesús es sencilla: ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a las tradiciones humanas. Ahí hay un despliegue de la realidad en Dios. Aferrarnos únicamente a las tradiciones o a las costumbres y no pensar que la realidad nos va a llevar a profundizar nuestra vida y a convertirnos en Dios. Así que Jesucristo nos expresa: no se aferren a las tradiciones de hombres. Así que los rituales expresamente son fe, son signos o simbologías que nos expresan en la gracia, en una misa, en una celebración. Eso expresan. Pero aquí donde Jesús toca fondo, que no debemos descuidar la palabra de Dios y vivir de ritos o de costumbres. Tenemos que vivir en la perspectiva de la palabra de Dios. Así es, hermanos, ese es lo que hoy les presento sobre el Evangelio en la liturgia de hoy. Así que los dejo para que lo analicen. Hay que profundizarlo y entender que los rituales solamente son expresiones de nuestra fe, símbolos, simbología, únicamente que lo vamos a celebrar con nuestra fe. Pero no descuidemos el reino y la justicia de Dios. Su palabra es lo que Jesús no está
de acuerdo con esa línea, que únicamente la atención se la damos a las cuestiones humanas. Los rituales son humanos, no es de Dios. Son expresiones que la iglesia ha ido generando a través de la historia y va inculturando esa enseñanza que son propios, ¿verdad?, de nuestra fe. Eso sin descuidar la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les guarde, que Dios siempre los llene de bendiciones, a donde quieran que se encuentren, que Dios los abrace con su poder y con su gracia, y que derrame hoy y siempre bendiciones en ustedes y en mí. Gracias por seguirnos. Que Dios les guarde. Hasta pronto.